5 señales de que el Espíritu Santo está actuando en tu vida. Soy el Padre Ángel Espinosa de los Monteros. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar del Espíritu Santo como algo lejano, abstracto, místico, algo que experimentaron los apóstoles en Pentecostés, pero que no tiene mucho que ver con nuestra vida diaria, con nuestras luchas cotidianas, con nuestras decisiones concretas? Pero hermanos míos, lo que hoy quiero compartir contigo desde el corazón y con la pasión que me da el amor a esta tercera persona de la Santísima Trinidad es algo que puede revolucionar completamente tu vida espiritual. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, no es una energía vaga, no es un símbolo poético. El Espíritu Santo es Dios mismo, es persona divina, es el amor del Padre y del Hijo derramado en nuestros corazones y está actuando en tu vida ahora mismo, en este momento, de maneras que quizá no reconoces, que quizá has pasado por alto, que quizá has confundido con tus propios pensamientos o con mera casualidad. Y cuando aprendes a reconocer su acción, cuando aprendes a identificar sus movimientos en tu interior, cuando aprendes a cooperar con su gracia, en lugar de resistirla o ignorarla, tu vida cambia radicalmente, tu oración se profundiza, tu paz se estabiliza, tu capacidad de amar se expande, tu discernimiento se afina, tu fuerza para vencer el pecado se multiplica, porque el Espíritu Santo es el que nos santifica, el que nos transforma, el que nos hace capaces de vivir como hijos de Dios, como hermanos de Cristo, como templos vivos de la presencia divina. Hoy vamos a explorar 5 señales concretas, prácticas, verificables de que el Espíritu Santo está actuando en tu vida. No son las únicas señales, pero son fundamentales, son claras, son accesibles para cualquier persona de buena voluntad que quiera crecer en la vida espiritual. Y aquí viene algo que quizá nunca te han explicado así, pero que es absolutamente crucial para tu vida de fe. El Espíritu Santo no actúa solo en momentos extraordinarios. No actúa solo en experiencias místicas espectaculares. No actúa solo en carismas llamativos como profecía o lenguas. El Espíritu Santo actúa primero y principalmente de manera ordinaria, silenciosa, discreta, en lo cotidiano de tu vida, en ese impulso interior que te mueve a pedir perdón cuando has ofendido a alguien, en esa paz inexplicable que sientes después de confesarte, en esa luz repentina que te hace entender un pasaje de la Escritura que habías leído 1000 veces, en esa fuerza que te permite decir no a una tentación que antes te vencía siempre, en ese amor que crece en tu corazón por personas que antes te caían mal. Todo eso es el Espíritu Santo trabajando en ti, moldeándote, santificándote, transformándote poco a poco a imagen de Cristo. Y si aprendes a reconocer esas señales, si aprendes a agradecerlas, si aprendes a cooperar conscientemente con esa acción divina en lugar de simplemente dejar que pase inadvertida, tu crecimiento espiritual se va a acelerar, tu intimidad con Dios se va a profundizar y vas a experimentar lo que San Pablo llama los frutos del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Vamos a quedarnos juntos hasta el final, porque cada una de estas 5 señales viene con indicadores concretos que puedes verificar en tu propia experiencia, con ejemplos prácticos de la vida cotidiana y con consejos específicos sobre cómo cooperar mejor con la acción del Espíritu Santo para que Él pueda hacer en ti la obra maravillosa que quiere hacer. Si anhelas una relación más profunda, más consciente, más fructífera con el Espíritu Santo, si quieres aprender a reconocer su voz, a discernir sus movimientos, a cooperar con su gracia en tu vida diaria, suscríbete ahora y activa la campanita. Aquí encontrarás enseñanzas sólidas sobre la vida en el Espíritu, sobre la oración, sobre el discernimiento espiritual, sobre cómo crecer en santidad con la ayuda del Consolador que Cristo nos prometió. Busca en mis mensajes por Espíritu Santo, vida espiritual, discernimiento, frutos del Espíritu, dones, oración, santidad, transformación interior, y encontrarás un tesoro de recursos para tu camino de fe.
Hermanos, antes de entrar en las 5 señales, necesitamos entender quién es el Espíritu Santo. Porque muchos católicos, con todo respeto, tienen una comprensión muy vaga, muy nebulosa del Espíritu Santo. Saben que es parte de la Trinidad, lo mencionan en la señal de la cruz, pero no saben realmente quién es, qué hace, cómo se relaciona con Él. Entonces, claridad. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. No es menos Dios que el Padre o el Hijo. Es plenamente Dios. Es el amor personal del Padre y del Hijo. Es el que procede del Padre y del Hijo. Es el que fue enviado por Cristo después de su ascensión para estar con nosotros, para habitar en nosotros, para ser nuestro consolador, nuestro abogado, nuestro maestro interior, nuestro santificador. Y el Espíritu Santo hace cosas muy concretas en nuestra vida. Primero, nos hace nacer de nuevo en el bautismo. Cuando fuimos bautizados, el Espíritu Santo entró en nosotros, nos hizo hijos de Dios, templos vivos de su presencia. Segundo, nos fortalece en la confirmación, nos da sus dones para que podamos ser testigos valientes de Cristo. Tercero, nos santifica a través de todos los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la confesión. Cuarto, nos guía en la oración, intercede por nosotros con gemidos inefables cuando no sabemos qué pedir. Quinto, nos ilumina para entender la verdad, para discernir el bien del mal, para interpretar la Escritura. Sexto, nos da frutos en nuestra vida, amor, alegría, paz, paciencia. Séptimo, nos reparte dones para el bien común de la iglesia, sabiduría, ciencia, profecía, sanación, lenguas, interpretación. Octavo, nos fortalece para resistir la tentación, para vencer el pecado, para crecer en virtud. Noveno, nos impulsa a la misión, a evangelizar, a dar testimonio. Y décimo, nos prepara para la vida eterna, es las arras de nuestra herencia, el anticipo del cielo en nuestros corazones. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo es activo, es poderoso, es transformador y está en ti si estás bautizado, si estás en gracia. Puede estar apagado, entristecido, resistido si vives en pecado, si lo ignoras, si no cooperas con Él, pero está ahí esperando que le des espacio, que le des permiso, que le digas: ven Espíritu Santo, ven, actúa en mí, transfórmame, santifícame, haz de mí lo que tú quieres que sea. Y ahora sí entremos en las 5 señales de que el Espíritu Santo está actuando en tu vida. Primera señal, convicción de pecado seguida de deseo de conversión. La primera señal, hermanos, y quizá la más fundamental, es esta: cuando el Espíritu Santo está actuando en tu vida, te hace consciente de tu pecado, pero no para hundirte en la culpa paralizante, sino para moverte a la conversión, al arrepentimiento genuino, a la búsqueda de la reconciliación con Dios. Jesús dijo del Espíritu Santo: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que te muestra la verdad sobre ti mismo, sobre tus acciones, sobre tus pensamientos, sobre tus omisiones. Es el que te hace sentir ese malestar interior cuando has hecho algo malo, esa voz de la conciencia que te dice: esto no está bien, esto ofende a Dios, esto daña a los demás, esto te daña a ti. Y la diferencia, hermanos, entre la convicción del Espíritu Santo y la acusación del demonio es esta: el Espíritu Santo te convence de pecado específico, te muestra qué hiciste mal, te recuerda que hay un camino de vuelta, te empuja hacia la confesión, hacia el arrepentimiento, hacia el propósito de enmienda, y después te da paz cuando te arrepientes. El demonio, en cambio, te acusa de manera vaga, generalizada, te dice que eres basura, que no tienes remedio, que Dios no te puede perdonar, que es inútil intentarlo. Y no te deja en paz ni siquiera después de que te has confesado. Entonces, si sientes esa inquietud santa que te empuja a confesarte, ese es el Espíritu Santo. Si después de confesarte sientes paz profunda, alivio, limpieza interior, esa es la confirmación de que el Espíritu Santo actuó. Y hermanos, el deseo de conversión es un don del Espíritu Santo. Nosotros por nosotros mismos no podemos arrepentirnos de verdad.
podemos sentir remordimiento, podemos lamentar las consecuencias de nuestros actos, pero el arrepentimiento verdadero, ese dolor de haber ofendido a Dios que nos ama, ese rechazo profundo del pecado, no solo por miedo al castigo, sino por amor a Dios, eso solo el Espíritu Santo lo puede obrar en nosotros. Entonces, si tú sientes ese deseo de cambiar, de ser mejor, de dejar el pecado, aunque sea un deseo débil, todavía, aunque te cueste llevarlo a la práctica, ya eso es señal de que el Espíritu Santo está trabajando en ti. Agradécelo, coopera con Él. Pídele que aumente ese deseo, que lo haga más fuerte, que te dé la gracia de la conversión plena. Y algo muy concreto, cuando te viene ese impulso de confesarte, no lo demores. No digas mañana, la próxima semana, cuando tenga tiempo. Ve hoy si puedes. Porque ese impulso es el Espíritu Santo moviéndote, y si lo ignoras y lo pospones repetidamente, se va debilitando, tu corazón se va endureciendo y puede llegar el momento en que ya no sientas nada, en que el pecado ya no te moleste. Y eso es gravísimo, eso es haber entristecido al Espíritu Santo, haber apagado su voz en tu interior. Segunda señal, hambre y sed de la palabra de Dios. La segunda señal de que el Espíritu Santo está actuando en tu vida es un hambre creciente por la palabra de Dios. Empiezas a sentir deseo de leer la Biblia, de entenderla, de meditarla, de vivirla. Y cuando la lees, no es letra muerta, no es un libro antiguo aburrido. Es palabra viva que te habla, que te interpela, que te consuela, que te desafía, que te ilumina. Pasajes que antes no entendías, de repente se vuelven claros. Versículos que habías leído 1000 veces, de repente cobran un significado nuevo, personal, como si Dios te estuviera hablando directamente a ti en ese momento. Esto, hermanos, es obra del Espíritu Santo. Porque la Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo, y el mismo Espíritu que la inspiró es el que te la interpreta, el que te la abre, el que te la hace comprensible y aplicable a tu vida. Jesús prometió: el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Y San Pablo dice: nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, cuando lees la Escritura y reconoces en ella la voz de Dios, cuando lees sobre Jesús y tu corazón se enciende de amor por Él, cuando lees un mandamiento y sientes el deseo de obedecerlo, todo eso es el Espíritu Santo actuando. Y algo muy práctico, si todavía no tienes ese hambre, pídela. Ora sí: Espíritu Santo, dame hambre de tu palabra. Abre mis ojos para que vea maravillas en tu ley. Abre mi corazón para que reciba tu palabra, no solo con mi mente, sino con todo mi ser. Haz que tu palabra sea lámpara a mis pies y luz en mi camino. Y empieza con poco. No te propongas leer toda la Biblia en un mes si nunca has leído. Empieza con un evangelio, con el de Marcos, que es el más corto, o con los salmos, que son oraciones, o con el libro de Proverbios, que tiene sabiduría práctica para cada día. Lee despacio, lee con oración, lee preguntándole al Espíritu Santo: ¿qué me quieres decir hoy? ¿Qué quieres que aprenda? ¿Qué quieres que cambie en mi vida? Y cuando un versículo te toca especialmente, detente ahí. No sigas leyendo mecánicamente, rumia ese versículo, repítelo, memorízalo, llévalo contigo durante el día, porque esa es la lectio divina, esa es la lectura orante de la Escritura, y es una de las formas privilegiadas en que el Espíritu Santo nos habla, nos forma, nos transforma. Tercera señal: amor creciente por la oración y la adoración. La tercera señal de que el Espíritu Santo está actuando en tu vida es que la oración deja de ser una obligación pesada y empieza a ser un deseo, un deleite, un encuentro íntimo con Dios que anhelas y que buscas. Y no estoy hablando necesariamente de experiencias místicas extraordinarias, de éxtasis, de visiones. Estoy hablando de algo mucho más simple y más profundo, que empiezas a sentir la necesidad de orar, que te falta algo cuando no oras, que en medio del día sientes el impulso de elevar una oración breve, de decirle algo a Dios, de agradecerle, de pedirle ayuda, de simplemente estar en su presencia. Y esto, hermanos, es señal clarísima del Espíritu Santo.
Porque San Pablo dice, nadie sabe cómo orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. El Espíritu Santo es el que ora en nosotros. El Espíritu Santo es el que nos enseña a decir Abba, Padre, con confianza filial. El Espíritu Santo es el que nos hace conscientes de que somos hijos de Dios, no esclavos, y que podemos acercarnos al trono de la gracia con confianza. Y una señal específica de esto es el amor por la adoración eucarística. Cuando el Espíritu Santo está actuando fuertemente en tu vida, empiezas a sentir el deseo de estar ante el Santísimo, de simplemente mirar a Jesús presente en la Eucaristía, de adorarlo, de contemplarlo, sin necesidad de estar pidiendo cosas constantemente, sin necesidad de estar hablando mucho, sino simplemente estando ahí en su presencia, dejando que Él te mire, dejando que Él te toque, dejando que Él te transforme. Y sales de esa adoración con paz, con claridad, con renovación interior, aunque no hayas sentido nada espectacular. Y también crece el amor por la misa. La misa deja de ser rutina aburrida y empieza a ser el momento cumbre de tu semana, el encuentro más importante, donde recibes a Cristo mismo en la comunión, donde te unes a su sacrificio redentor, donde la gracia fluye abundantemente sobre ti. Y empiezas a llegar temprano a misa, a prepararte interiormente, a participar con atención, con devoción, en lugar de estar distraído mirando el reloj esperando que termine. Y hermanos, si todavía no has llegado a ese punto, no te desanimes, pídele al Espíritu Santo que te lo conceda, haz el esfuerzo de ir a misa aunque no sientas ganas. Haz el esfuerzo de dedicar, aunque sea 5 minutos al día, a oración silenciosa ante el Señor. Y poco a poco, con constancia, con fidelidad, el Espíritu Santo va a ir obrando en ti, va a ir abriendo tu corazón, va a ir encendiendo ese deseo que ahora quizá está muy débil o incluso apagado. Cuarta señal, transformación progresiva del carácter hacia los frutos del Espíritu. La cuarta señal, y esta es muy práctica, muy verificable, es que tu carácter empieza a cambiar. Y no por tu propio esfuerzo únicamente, sino por la acción del Espíritu Santo que va transformándote desde dentro. San Pablo nos da la lista de los frutos del Espíritu en Gálatas. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, hermanos, si el Espíritu Santo está actuando en tu vida, vas a notar que crece en ti el amor. Empiezas a amar a personas que antes no amabas, incluso a personas que te han herido, que te caen mal. Empiezas a desear el bien de los demás, no solo de los que te caen bien, sino de todos. Crece la alegría. Y no estoy hablando de euforia superficial que depende de las circunstancias. Estoy hablando de un gozo profundo, sereno, que permanece incluso en medio de dificultades, porque está anclado en la certeza de que Dios te ama, de que tu vida tiene sentido, de que tu destino es el cielo. Crece la paz. Esa paz que el mundo no puede dar, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, paz en tu corazón incluso cuando las circunstancias externas son caóticas, paz en tus relaciones, paz en tu mente. Crece la paciencia. Ya no explotas con tanta facilidad, ya no te desesperas tan rápido, ya puedes esperar, tolerar, soportar las molestias pequeñas de la vida cotidiana sin amargarte. Crece la benignidad, que es esa disposición a ser amable, a ser suave en el trato, a no ser áspero, duro, hiriente con las palabras. Crece la bondad, que es hacer el bien concreto, ayudar, servir, dar sin esperar recompensa. Crece la fe, que es esa confianza profunda en Dios, esa capacidad de creer sus promesas, de confiar en su providencia, de obedecer su voluntad, incluso cuando no entiendes. Crece la mansedumbre, que no es debilidad, sino fortaleza controlada, es no devolver mal por mal, es no vengarte, es ser humilde, sencillo como Jesús, que dijo, soy manso y humilde de corazón. Y crece la templanza, que es el dominio propio, el autocontrol, la capacidad de decir no
a tus impulsos desordenados, de moderar tus apetitos, de no ser esclavo de la comida, del placer, del dinero, de las comodidades. Y hermanos, la clave aquí es progresiva. No vas a tener todos estos frutos perfectos de la noche a la mañana. La santidad es un proceso, pero si el Espíritu Santo está actuando, vas a ver progreso. Vas a notar que eres más paciente este año que el año pasado, que explotas menos, que perdonas más fácilmente, que eres más generoso. Y cuando miras hacia atrás a cómo eras hace 5 años, hace 10 años, y ves el cambio, esa es evidencia clara de que el Espíritu Santo ha estado trabajando en ti, moldeándote, santificándote. Y si no ves progreso, si ves que sigues igual o peor, entonces necesitas examinar tu vida. ¿Estás cooperando con el Espíritu Santo o estás resistiéndolo? ¿Estás frecuentando los sacramentos? ¿Estás orando? ¿Estás luchando contra el pecado? ¿O estás viviendo en pecado habitual, apagando al Espíritu Santo, entristeciéndolo, ignorándolo? Quinta señal, impulso misionero y testimonial. Y la quinta señal de que el Espíritu Santo está actuando en tu vida es esta: empiezas a sentir el deseo de compartir tu fe, de hablar de Cristo, de evangelizar. Y esto puede dar miedo al principio, especialmente si eres tímido, si no te gustan los conflictos, si temes el rechazo, pero el deseo está ahí, plantado por el Espíritu Santo, creciendo poco a poco, porque el Espíritu Santo es misionero por naturaleza. El Espíritu Santo es el que impulsó a los apóstoles a salir del cenáculo en Pentecostés, el que les dio valor para predicar a Cristo, aunque los amenazaran, aunque los encarcelaran, aunque los mataran. El Espíritu Santo es el que impulsa a la iglesia a evangelizar, a llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Y si el Espíritu Santo habita en ti, te va a impulsar también a ti a ser testigo, a compartir lo que has recibido, a no guardar para ti solo el tesoro de la fe. Y esto, hermanos, no significa necesariamente que tienes que ser predicador público, que tienes que pararte en una esquina con un megáfono. Puede ser mucho más sencillo, mucho más cotidiano. Hablar de Dios con naturalidad cuando surge la ocasión, en conversaciones con amigos, con familiares, con compañeros de trabajo. Invitar a alguien a misa, a un retiro, a un grupo de oración. Compartir en redes sociales algo edificante sobre tu fe en lugar de solo chismes y quejas. Dar testimonio con tu vida, con tu manera de trabajar, de tratar a los demás, de reaccionar ante las dificultades, de tal manera que la gente vea algo diferente en ti y pregunte: ¿por qué eres así? ¿De dónde sacas esa paz, esa alegría, esa esperanza? Y ahí tienes la oportunidad de hablar de Cristo. Y hermanos, cuando compartes tu fe, cuando das testimonio y ves que alguien se toca, que alguien se conmueve, que alguien vuelve a misa después de años, que alguien se confiesa después de mucho tiempo, que alguien empieza a orar, esa es una confirmación poderosísima de que el Espíritu Santo está actuando no solo en ti, sino a través de ti, porque tú no conviertes a nadie. El Espíritu Santo es el que convierte, pero el Espíritu Santo te usa como instrumento, como canal de su gracia. Y algo muy importante: no te compares con otros. No digas: yo no tengo el don de evangelizar como fulano que es muy elocuente, porque el Espíritu Santo reparte dones diferentes a cada uno según su voluntad. Tú tienes tu propio don, tu propio llamado, tu propio campo de misión, que es primero tu familia, después tu círculo cercano, después los que Dios va poniendo en tu camino, y sé fiel a eso. No trates de ser otra persona. Sé tú mismo, pero tú mismo lleno del Espíritu Santo, transformado por Él, usado por Él. Y hermanos, ahora que hemos visto las 5 señales, quiero darles algunos consejos prácticos sobre cómo cooperar mejor con el Espíritu Santo, cómo abrirle más espacio en su vida, cómo no apagarlo, cómo no entristecerlo. Primero, invócalo constantemente. Haz la oración al Espíritu Santo cada mañana. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra.
o la secuencia de Pentecostés, el Veni Creator, o simplemente di a lo largo del día, Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo, ilumíname. Espíritu Santo, fortaléceme. Porque cuando lo invocas, cuando lo reconoces, cuando cuentas con Él, le estás dando permiso para actuar con más libertad, con más poder en tu vida. Segundo, vive en gracia. El Espíritu Santo habita en ti si estás bautizado, pero está apagado, entristecido, sin poder actuar plenamente si estás en pecado mortal. Entonces, confiésate regularmente. No esperes a acumular pecados graves. Mantén tu alma limpia, porque el pecado mortal expulsa al Espíritu Santo, rompe la amistad con Dios, te deja espiritualmente muerto. Y el pecado venial, aunque no expulsa al Espíritu Santo, lo entristece, lo apaga poco a poco, le quita espacio, le pone obstáculos. Entonces, lucha contra el pecado. Examina tu conciencia cada noche. Arrepiéntete de lo que hiciste mal, proponte mejorar y corre frecuentemente al sacramento de la reconciliación, que no solo perdona, sino que fortalece, que derrama gracia sanadora, que renueva la presencia del Espíritu Santo en ti. Tercero, lee la Escritura diariamente, porque la palabra de Dios es el instrumento privilegiado del Espíritu Santo para hablarte, para formarte, para transformarte. Y cuando lees la Escritura con el corazón abierto, con docilidad, pidiendo al Espíritu Santo que te la ilumine, algo pasa, algo se mueve en tu interior. La verdad penetra, el amor crece, la voluntad se fortalece. Entonces, comprométete a leer, aunque sea un pasaje breve cada día, 5 minutos, un salmo, un capítulo de un evangelio, lo que sea, pero constante, porque la constancia es la que crea el hábito, la que abre el canal, la que permite que el Espíritu Santo fluya con libertad. Cuarto, cultiva el silencio interior, porque el Espíritu Santo habla en susurros, en la brisa suave, no en el terremoto ni en el fuego. Y si tu vida es puro ruido, puras distracciones, puras pantallas, pura actividad frenética, sin momentos de silencio, sin momentos de quietud, no vas a poder escucharlo. Entonces, apaga la televisión de vez en cuando, deja el teléfono a un lado, busca un lugar tranquilo, siéntate en silencio ante el Señor, no con la mente completamente vacía como en algunas técnicas orientales, sino con la mente y el corazón abiertos a Dios, atentos a su voz, receptivos a su presencia, y en ese silencio el Espíritu Santo te va a hablar, no necesariamente con palabras audibles, pero sí con intuiciones, con paz, con claridad, con impulsos santos que reconocerás como venidos de Él. Quinto, obedece los impulsos del Espíritu Santo. Cuando sientes ese movimiento interior que te dice, ve a hablar con aquella persona, llama a tu madre, pide perdón a tu hermano, da limosna a aquel necesitado, ve a misa hoy aunque no es domingo, obedece. No lo analices demasiado, no lo pospongas, actúa. Porque cada vez que obedeces un impulso del Espíritu Santo, estás fortaleciendo tu sensibilidad espiritual, estás afinando tu capacidad de discernir su voz, estás abriendo más espacio para que Él actúe. Pero cada vez que lo ignoras, cada vez que dices después, mañana no tengo ganas, estás endureciendo tu corazón, estás apagando esa voz interior y puede llegar el momento en que ya no la escuches. Sexto, pídele sus dones. El Espíritu Santo tiene 7 dones que nos da en la confirmación, pero que necesitan ser activados, cultivados, desarrollados. Sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, temor de Dios. Pídelos. Pide sabiduría para ver las cosas como Dios las ve, para juzgar con criterio divino, para ordenar tu vida según sus prioridades. Pide inteligencia para entender las verdades de fe, para penetrar el sentido profundo de la Escritura, de los sacramentos. Pide consejo para discernir qué hacer en situaciones difíciles, para tomar decisiones sabias.
Pide fortaleza para perseverar en el bien, para resistir la tentación, para sufrir con paciencia, para dar testimonio valiente. Pide ciencia para conocer a Dios a través de las criaturas, para ver su mano en todo. Pide piedad para relacionarte con Dios como Padre amado, con confianza filial, con ternura. Pide temor de Dios, que no es miedo servil, sino respeto reverente, horror al pecado porque ofende a quien tanto nos ama. Y séptimo, vive en comunidad. El Espíritu Santo actúa poderosamente en la comunidad de los creyentes. No trates de ser cristiano en solitario. Participa en tu parroquia. Únete a un grupo de oración, a un movimiento eclesial, a un ministerio, porque en la comunidad te edificas y edificas a otros. En la comunidad disciernen juntos, en la comunidad se sostienen mutuamente, en la comunidad el Espíritu Santo puede actuar a través de otros para bendecirte, para corregirte, para animarte, para guiarte. Y hermanos, algo muy importante sobre el discernimiento de espíritus, porque no todo impulso interior viene del Espíritu Santo. Hay tres voces que pueden hablar en tu interior: la voz del Espíritu Santo, la voz del demonio y la voz de tu propia psique, de tus propios deseos, miedos, heridas. ¿Cómo distinguirlas? San Ignacio de Loyola nos da reglas muy sabias. El Espíritu Santo produce paz, aunque al principio pueda haber incomodidad si te está llamando a salir de tu zona de confort. Produce claridad, aunque sea una claridad que dice, no sé todo el camino, pero sé el próximo paso. Produce amor, produce deseo de Dios, produce impulso hacia el bien, hacia la virtud, hacia el servicio. Y cuando actúas según ese impulso, después viene confirmación, paz más profunda, gozo, sentido de que hiciste lo correcto. El demonio, en cambio, produce confusión, agitación, ansiedad, te empuja a actuar impulsivamente sin discernir, te llena de dudas obsesivas, te hace sentir condenado, sin esperanza, o al contrario, te da una falsa paz, una tranquilidad cómoda en el pecado, una seguridad presuntuosa de que todo está bien cuando no lo está. Y después de actuar según sus sugerencias, viene inquietud, remordimiento, vacío, y tu propia psique puede producir impulsos que parecen buenos, pero que vienen de motivaciones egoístas, de necesidad de aprobación, de miedo al rechazo, de heridas no sanadas. Por eso es tan importante el acompañamiento espiritual, porque un director espiritual experimentado puede ayudarte a discernir, puede señalarte patrones que tú no ves, puede confirmarte cuando estás en el camino correcto o alertarte cuando te estás desviando. Y hermanos, sobre los carismas, además de los dones para la santificación personal, el Espíritu Santo da carismas para el bien común de la iglesia. San Pablo lista varios: palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanaciones, operación de milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas. Y no todos tienen todos los carismas, pero todos tienen al menos uno. Y todos están llamados a descubrirlo, a cultivarlo, a usarlo para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces pregúntate, ¿qué carisma me ha dado el Espíritu Santo? ¿Tengo facilidad para enseñar, para explicar la fe de manera clara? Quizá tienes el carisma de enseñanza. ¿Tengo facilidad para animar a los desanimados, para consolar a los tristes? Quizá tienes el carisma de exhortación. Tengo facilidad para organizar, para administrar, para coordinar. Quizá tienes el carisma de gobierno. Tengo facilidad para ser generoso, para dar sin medida. Quizá tienes el carisma de dar. Tengo facilidad para discernir cuando algo no es de Dios, cuando hay espíritus malos actuando. Quizá tienes el carisma de discernimiento. Y usa tu carisma, no lo entierres. No lo guardes por falsa humildad o por miedo, ponlo al servicio de la iglesia. Porque los carismas no son para lucimiento personal, son para edificar, para servir, para que el cuerpo de Cristo crezca en unidad y en amor. Y hermanos, algo sobre la relación entre el Espíritu Santo y María. María es la esposa del Espíritu Santo. Fue por obra del Espíritu Santo que concibió a Jesús en su vientre.
Fue llena del Espíritu Santo en Pentecostés junto con los apóstoles. Y María, desde su gloria en el cielo, sigue cooperando con el Espíritu Santo en la distribución de gracias, en la santificación de las almas. Entonces, si quieres crecer en docilidad al Espíritu Santo, conságrate a María. Pídele que te enseñe a ser dócil como ella lo fue. Porque María dijo: el sí más perfecto que criatura humana jamás haya dicho: hágase en mí según tu palabra. Y ese sí le dio al Espíritu Santo libertad total para obrar en ella, para hacer de ella la Madre de Dios, la Inmaculada, la Asunta, la Reina del cielo y de la tierra. Y nosotros, hermanos, estamos llamados a imitar ese sí de María. Ese sí incondicional, ese sí confiado, ese sí que no pone condiciones, que no pide garantías, que simplemente se abandona en las manos de Dios y dice: haz conmigo lo que quieras. Soy tu siervo, tu sierva, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y cuando dices ese sí, cuando lo renuevas cada día, cada momento, el Espíritu Santo puede hacer maravillas en ti. Puede hacer de ti un santo, aunque seas débil, aunque seas pecador, aunque tengas 1000 defectos, porque la santidad no depende de tu fuerza, sino de la gracia de Dios, de la acción del Espíritu Santo en ti. Y el Espíritu Santo es poderoso, es infinito en recursos, es creativo, es paciente. Puede tomar tu debilidad y hacer de ella fortaleza. Puede tomar tu pobreza y hacer de ella riqueza espiritual. Puede tomar tu pecado confesado y hacer de ti un testigo de misericordia. Hermanos, los frutos del Espíritu no son solo para algunos privilegiados, para los místicos, para los santos canonizados. Son para todos, para ti, para mí, para cada bautizado que vive en gracia, que coopera con el Espíritu Santo, que le da espacio, que lo invoca, que obedece sus impulsos. Y cuando estos frutos crecen en ti, cuando tu vida empieza a manifestar amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, la gente lo nota, tu familia lo nota, tus compañeros de trabajo lo notan. Y algunos te van a preguntar: ¿qué te pasó? ¿Estás diferente? ¿Estás mejor? Y ahí tienes la oportunidad de dar testimonio, de decir: es el Espíritu Santo, es Dios trabajando en mí y puede hacer lo mismo en ti si se lo permites. Y hermanos, para cerrar, quiero que hagamos juntos una oración de invocación al Espíritu Santo. Y si puedes, pon tus manos abiertas sobre tu regazo en posición de recibir, porque es gesto de apertura, de receptividad, de disposición a recibir lo que Dios quiere darte. Ven, Espíritu Santo, ven ahora. Ven a mi corazón que muchas veces ha estado cerrado a ti, que te ha resistido, que te ha entristecido, que te ha apagado. Perdóname por todas las veces que ignoré tus impulsos, que desobedecí tu voz, que preferí mi voluntad a la tuya. Ven, Espíritu Santo, y límpiame. Purifica mi corazón de todo pecado, de todo apego desordenado, de todo orgullo, de todo egoísmo. Quema en mí todo lo que no es de Dios. Y planta en mí tus frutos: amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ven, Espíritu Santo, y lléname de ti, de tu presencia, de tu poder, de tu sabiduría, de tu amor. Que no quede en mí espacio vacío que el enemigo pueda ocupar. Que todo en mí sea tuyo, para ti, por ti. Ven, Espíritu Santo, y úsame como instrumento de tu gracia. Dame el valor para testificar de Cristo. Dame las palabras para evangelizar. Dame el amor para servir. Dame la sabiduría para aconsejar. Dame los dones y carismas que necesito para cumplir la misión que Dios me ha encomendado. Ven, Espíritu Santo, y guíame. Guíame en cada decisión, en cada encrucijada, en cada momento de duda. Ilumina mi mente para que vea la verdad. Fortalece mi voluntad para que elija el bien. Enciende mi corazón para que ame como Dios ama. Ven, Espíritu Santo, y transfórmame.
Transfórmame poco a poco, día a día, en imagen cada vez más perfecta de Cristo. Que mi vida sea testimonio vivo de tu poder, de tu amor, de tu gracia. Que quien me vea, vea algo de Cristo en mí. Y concédeme, Espíritu Santo, la gracia de nunca más apagarte, de nunca más entristecerte, de nunca más resistirte. Concédeme docilidad total a tus impulsos, sensibilidad espiritual para reconocer tu voz, obediencia pronta para hacer lo que me pides. Que mi vida entera sea un sí incondicional a ti, como el sí de María. Te lo pido por Cristo nuestro Señor, que te envió desde el Padre para estar con nosotros, para habitar en nosotros, para santificarnos. Amén. Hermanos, la conciencia no es un espejo pasivo. En las manos de Dios es un telar donde se teje realidad nueva. Cuando aprendes a reconocer la acción del Espíritu Santo en tu vida, cuando aprendes a cooperar con Él conscientemente, cuando le das espacio, cuando lo invocas, cuando obedeces sus impulsos, el tejido de tu realidad empieza a cambiar, tu carácter se transforma, tus relaciones mejoran, tu paz se profundiza, tu amor se expande, tu capacidad de resistir el pecado se fortalece y te conviertes en lo que Dios siempre quiso que fueras: hijo amado, santo, testigo luminoso de su amor en medio de un mundo oscurecido. Si anhelas seguir creciendo en esta vida en el Espíritu, si quieres profundizar tu relación con esta tercera persona de la Trinidad, que muchas veces es la menos conocida, la menos invocada, pero que es tan fundamental para tu santificación, suscríbete y activa la campanita. Aquí seguiremos explorando la riqueza inagotable de nuestra fe católica, siempre enraizados en la Escritura, en la tradición, en el magisterio, pero también aplicándola a la vida concreta, cotidiana, práctica. Y ahora, hermanos, reciban la bendición. Que el Espíritu Santo que descendió sobre los apóstoles en forma de lenguas de fuego descienda también sobre ustedes. Que los llene de su amor, de su poder, de su sabiduría, que los encienda con celo por las almas, que los haga valientes testigos de Cristo en sus hogares, en sus trabajos, en sus ambientes. Que el Espíritu Santo los santifique día a día, transformándolos progresivamente en imagen de Cristo. Que produzca en ustedes sus frutos maravillosos, que les dé sus dones para que crezcan en vida interior. Que le reparta sus carismas para que edifiquen el cuerpo de Cristo. Que el Espíritu Santo los consuele en la tribulación, los ilumine en la duda, los fortalezca en la tentación, los guíe en la decisión. Que sea su maestro interior, su abogado, su consolador, su santificador. Que María Santísima, esposa del Espíritu Santo, los acompañe en este camino de docilidad, de apertura, de cooperación con la gracia, que ella les enseñe a decir sí como ella lo dijo, que ella interceda para que el Espíritu Santo encuentre en ustedes corazones abiertos, dispuestos, generosos, y que llegue el día en que puedan decir con San Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Porque cuando el Espíritu Santo actúa plenamente en ti, cuando cooperas totalmente con Él, cuando no le pones obstáculos, es Cristo quien vive en ti, quien ama a través de ti, quien sirve a través de ti, quien transforma el mundo a través de ti. En el nombre del Padre que nos creó por amor, y del Hijo que nos redimió con su sangre, y del Espíritu Santo que nos santifica cada día. Amén. Que Dios los bendiga abundantemente. Que el Espíritu Santo habite en ustedes con poder y que vivan cada día más conscientes de su presencia, más dóciles a su acción, más agradecidos por sus dones, más fructíferos en sus frutos. Amén.